Alumnos, alumnas de grupo 216 de manejo de técnicas de programación. Este es el primer video de muchos que a lo largo de su carrera verán, en los cuales yo grabo diversos ejemplos, explicaciones, ejercicios en tiempo real, incluso durante la clase. Vamos a empezar en este momento una historia enfocada al principio de la programación, que irá subiendo de nivel de complejidad, de operación y de aplicación a lo largo de los módulos en los semestres subsecuentes hasta que lleguemos a quinto semestre donde estamos en programación superior. Están viendo ustedes en este momento la ventana de trabajo de un programa llamado Saint. Es un simulador de algoritmos muy elemental, también muy reconocido en muchos lugares, escuelas, incluso en universidades, como una herramienta para iniciarse en el mundo de la programación. Ya hemos explicado su funcionamiento en clase, ya hemos hecho ejercicios con él, incluso retos, pero siempre hay personas que no entienden, que les cuesta trabajo, que tienen dudas. Y también ese es uno de los objetivos que cumplo con este video. Vamos a explicar rápidamente la interfaz de usuario de Paint, las funciones, los comandos. Después haremos un ejercicio sobre una calculadora básica que ustedes reproducirán en su casa y posteriormente haremos un diagrama de flujo basado en ese ejercicio. Para empezar, esta es el área de trabajo. Tiene una numeración consecutiva. Conforme vamos bajando, van apareciendo los diferentes números. También los puedo ir regresando. Tenemos 4 comandos básicos, que es nuevo, abrir, guardar un solo ejemplo y guardar ese ejemplo con un nombre específico. Tenemos otra sección con deshacer y rehacer, que te regresan a un paso previo o te adelantan a un paso posterior en el algoritmo, además del clásico cortar, copiar y pegar. Además tenemos un corrector de sintaxis. En la siguiente sección tenemos herramientas de buscar, buscar anterior y buscar siguiente, que nos sirven para ubicar cuando el algoritmo es muy largo alguna palabra en particular. Tenemos las siguientes formas de reproducción. Ejecutar, que es básicamente este triángulo verde. Tenemos ejecutar paso a paso, con estas patitas rojas, conocido en inglés como step by step. Tenemos el creador del algoritmo, que dibuja el equivalente de lo que escribamos aquí en figuras. Y finalmente el libro de ayuda, que francamente no ayuda mucho, pero es bueno que lo conozcan. Una sección muy importante la vamos a tener en el lado derecho, donde tenemos las funciones básicas de todo algoritmo. Escribir, que lo vamos a identificar como el primero de la lista y con la palabra hola. Leer, que es el segundo elemento de la lista que permite introducir datos a una variable. Asignar, que es la tercera opción de la lista, donde realmente se realizan las operaciones lógicas o matemáticas de un algoritmo. Sí, entonces, la cuarta opción de la lista, que sería el equivalente del rombo de dos opciones.
según, quinto elemento de la lista, que es una especie de conjunto de varios sí entonces, pero en forma anidada, es decir, uno consecutivo al otro y este a su vez a otro y a otro, teniendo múltiples opciones. Sería el equivalente en programación al sistema de casos o case. Mientras sería la sexta opción, conocido en programación como while, y es un ciclo que se va a estar repitiendo continuamente hasta que una condición lógica lo libere. Repetir, séptimo elemento de la lista, conocido en los lenguajes de programación como for. Este repetir crea un ciclo contador en el cual se va aumentando el valor de una variable hasta que se cumple dicho valor y quede liberado. Para una opción variante de for, agregado con un sistema hacer. Entonces aquí tenemos un ciclo de conteo automático, pero además con una condición lógica de liberación. Por lo tanto, es un ciclo anidado con seguridad. Y finalmente, la última función, u opción llamada función, nos permite crear una ecuación a la medida, al estilo de C o de C++, para realizar alguna operación específica que no exista en el menú de opciones, como veremos más adelante. Bueno, aquí tenemos un bloc de notas que va a ser una herramienta de trabajo muy útil a lo largo de su carrera, donde yo tengo prehecho ya un algoritmo con la intención de mostrárselos y de que también utilicen paralelamente el bloc de notas. Vamos a utilizar esta estructura para crear una calculadora básica. Siempre que iniciemos un trabajo de este tipo, van a aparecer dos líneas automáticas: algoritmo y fin del algoritmo, que serán el equivalente del óvalo de inicio y el óvalo de final. Vamos a editar dándole doble clic a la palabra sin título y vamos a colocar el nombre algoritmo de calculadora básica. Al dar Enter se crea una nueva línea de trabajo y vemos que se ha marcado en color rojo, además de salirle un más aquí. Si yo le doy clic al más, automáticamente sale en la parte de abajo una pequeña ventana que nos indica que tenemos un error. En algunos casos nos puede decir qué opciones existen para corregir dicho error. En otros casos simplemente nos lo indica y no nos da una solución específica. Aquí, por ejemplo, nos dice que el cuerpo de un proceso o algoritmo se introduce con la palabra proceso o algoritmo. Obviamente aquí vemos que ni siquiera es el caso porque ya está escrito. Seguida solamente del nombre del mismo. Este error se debe a que luego el nombre de dicho proceso o algoritmo existe algo más. Lo que pasa es que al ver una palabra, dos palabras, tres palabras, cuatro palabras separadas por espacios, y además una de ellas es una palabra restringida porque está tomando como repetición la palabra algoritmo, lo puede marcar como error. También aquí dice que compruebe que el nombre esté correctamente escrito. Y finalmente abajo nos dice, el nombre es un identificador que debe de cumplir las mismas reglas de las variables, por lo tanto no puede contener espacios. Aquí está la clave. Realmente lo que debemos de hacer es colocar guiones bajos en vez de los espacios dados por la barra espaciadora. En ese momento nos dice que la sintaxis es correcta y entonces ha aceptado la redacción del nombre.
Ahora, vamos a estar creando un menú repetitivo en el cual nos va a permitir estar regenerando el programa hasta que nosotros deseemos cerrarlo. La opción repetir la vamos a tener aquí, la vamos a apretar y todo lo que quede atrapado entre repetir y hasta que será el programa como tal, y el hasta que es la condición de liberación, que en este caso será el fin del algoritmo. Vamos a quitar ese texto y colocar dentro de repetir y hasta que el cuerpo principal de nuestro algoritmo, que como pueden ver pues es una estructura de menús en el cual nosotros colocamos el nombre, pedimos los valores que se van a operar, colocamos una especie de marco donde tenemos las opciones y finalmente elegimos la opción deseada. Vamos nosotros entonces a colocar aquí adentro la opción escribir. Vamos a darle doble clic a la estructura lista de expresiones para luego borrar. Y vamos a colocar aquí algunos adornos que nos ayudarán a manejar mejor nuestro programa gráficamente. He colocado aquí algunos iguales, no los conté, aproximadamente es media página de trabajo y estos están encerrados entre dos comillas. Vamos a dar enter y darle nuevamente escribir y repetimos el proceso colocando dos iguales dentro de comillas y colocando adentro algoritmo para simular una calculadora básica. Si quieren pueden ponerle la fecha y cerramos con otros dos iguales. Como vieron pude colocar un acento sin ningún problema. Se pueden colocar acentos, al igual que tildes, como el caso de la ñ, siempre y cuando sean leyendas que se han de escribir en pantalla. Voy a colocar otros dos iguales de cada lado, con la finalidad de centrarlo más. Y finalmente espaciar en ambos lados para que mejore la presentación. Ahora voy a seleccionar esta línea que sería la número 3, la voy a copiar con control C y la voy a pegar debajo en la línea 5. Y entonces ya tengo un marco que tendría más o menos esta estructura. Como ustedes se dan cuenta, estoy atrapado. Sigue trabajando solito. ¿Por qué razón? Porque no he definido el hasta qué. Entonces quedo atrapado eternamente hasta que lo libere. Ahora bien, paralelamente podemos colocar a mano las estructuras sin necesidad de seleccionarlas en este menú, siempre y cuando las conozcamos. Ahora lo voy a hacer así. Voy a colocar a mano escribir. Como ven, lo marcó en azul, en negritas, al igual que los de arriba, así que lo ha aceptado de igual manera. Vamos a colocar aquí adentro, introduce el valor del primer número a calcular. Ustedes pueden dar un espacio y pueden colocar un símbolo de interrogación para reforzar el contexto
de que se está preguntando un dato al exterior. Damos Enter y ahora nosotros podemos meter manualmente la palabra leer y colocamos un espacio y un nombre de variable, que en este caso va a ser número 1. Enter. De igual manera lo pueden colocar mediante estas dos funciones, escribir, comillas, introduce el valor del segundo número a calcular, espacio, interrogación, Enter. Y ahora nosotros colocamos la opción leer y vamos a cambiar lista de valores por número 2. Nosotros ejecutamos y ahora sí se ha detenido porque está en espera de la introducción del valor para número 1. Voy a colocar alguno en especial. Ahora ya se ha ejecutado la siguiente instrucción, colocamos otro valor y vemos que entonces ya comienza la repetición y me sigue pidiendo valores eternamente. Insisto porque no hemos definido la expresión que nos libere en la sección hasta que. Bueno, ahora vamos a colocar, utilizando una estructura similar a la anterior, de la línea 3, colocando ahora en la línea 10 una copia para hacer otro marco. Damos Enter, damos la opción Escribir, borramos lista de expresiones y vamos a colocar entre comillas igual unos 4 iguales, un espacio y vamos a colocar un símbolo de proporcionalidad. Vamos a colocar un 0. Vamos a colocar el símbolo contrario de proporcionalidad, mayor que y menor que, para que quede una especie de resaltamiento en el 0 y luego la leyenda que diga para repetir el menú de opciones, espacio, otros 4 iguales. Como vemos que tenemos todavía esta parte disponible para agrandar el texto, podemos aquí antes colocar la palabra oprima o presione, presiona, así se ve mejor, 0 para repetir el menú de opciones. Luego ya nada más lo centramos. Ahí estamos. Ahora, podemos salvar. Siempre que avancemos un poco es conveniente salvar. Le di clic a este icono rojo del disquete y coloquen algún nombre que les sea fácilmente identificable. Vamos a poner calculadora 216. En este caso lo voy a guardar en el escritorio. Ahí está. En ese momento nos crea este archivo con extensión PSC que corresponde al algoritmo que estamos haciendo. Si nosotros no queremos trabajar mucho, podemos seleccionar escribir de la línea 11 completa, dar control C y pegarla debajo unas 4 o 5 veces más. La voy a pegar 5 veces más. Con control V, 1, 2, 3, 4, 5.
Y finalmente selecciono la línea 10 completa, la copio con control C y la pego debajo en la línea 17. Y así yo ya tengo un marco con mejor presentación. Simplemente vamos editando 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos modificando. Vamos a colocar para sumar 2 números y luego espaciamos para que quede simétrico. Editamos la siguiente línea para restar 2 números. Igual espaciamos. Editamos la siguiente línea para multiplicar 2 números. Vean cómo aquí las medidas van cambiando, por lo tanto el espaciamiento es irregular y aquí en cambio ya queda lineal. La siguiente línea la editamos para dividir 2 números y finalmente el número 5 para salir del algoritmo. Y espaciamos. Salvamos. Ahora con el icono amarillo, porque previamente ya lo guardamos con un nombre. Y aquí también podemos apreciar el cambio del nombre que ya hicimos previamente. En la siguiente línea, que sería la 18, colocamos un nuevo escribir. Lo voy a poner a mano. Y entre comillas la leyenda que diga: introduce la opción deseada. Espacio, símbolo de interrogación. Enter. Y ahora colocamos la opción leer, o bien la podemos meter manualmente. Inclusive ya notaron que salen ahí unas ayudas. Le podemos dar con el ratón clic y se autocompleta automáticamente. Y vamos a colocar aquí el nombre de la variable, que va a ser opción sin acento 1. Enter. Así que tenemos una variable, 2 variables, 3 variables de entrada. Ahora bien, en esta parte vamos a crear una opción de selección con 5 opciones diferentes. Para eso vamos a utilizar la quinta opción de los comandos llamada según. La voy a apretar y sale automáticamente este patrón que vamos a transformar a nuestra conveniencia. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar variable numérica para borrarlo y colocar dentro de ella la palabra opción 1, que como pueden darse cuenta aparece en este listado. Debe de coincidir el nombre de la variable que se está leyendo con el nombre de la variable de la selección. Ahora bien, en la línea 21 nosotros vamos a quitar opción 1 y simplemente vamos a colocar un 0. Ahora nos vamos a opción 2, lo quitamos y colocamos un 1. Ahora vamos a opción 3, lo quitamos y colocamos un 2. Nos colocamos en la línea 26, al final, damos Enter, con la finalidad de que se abran algunos espacios. Nos regresamos y nos ubicamos al mismo nivel
de la sangría que nos está marcando y colocamos un 3 y un par de puntos, 2 puntos. Como se dan cuenta, deben de colocarse estos puntos en cada una de las opciones de selección, que son básicamente conocidos como el símbolo de declaración de etiquetas. Damos Enter, algunos espacios, me voy a ir a la línea 29, voy a poner 4 con sus 2 puntos, Enter, y luego en la línea 31 el 5 con sus 2 puntos. Ok. Vean cómo ha aparecido una opción llamada de otro modo, que la voy a dejar aquí a la altura del 33, de la línea 33. Básicamente esto funciona así. Va a ir tomando diferentes valores esta variable, y dependiendo del valor que corresponda a cada una de estas opciones, al coincidir la va a ejecutar. Y en el caso de que ninguna de estas se cumpla, todo lo demás caerá en la opción de otro modo, que nosotros en programación la llamamos como default. Bueno, ahora bien, aquí tenemos las diversas operaciones matemáticas que se van a efectuar. Voy a borrar, por ejemplo, el número 1, secuencia de acciones, y vamos a colocar la estructura de la suma, donde básicamente declararemos la variable resultado y efectuaremos la suma de número 1 más número 2. Bueno, para eso utilizaremos la opción asignar. Damos clic en variable, borramos y colocamos la palabra resultado. Y en expresión colocamos número 1, aquí inclusive sale, denle doble clic, más número 2. Enter. Noten que esta estructura debe de quedar atrapada debajo del 1, 2 puntos y arriba del 2, 2 puntos. En esta línea nueva que se abrió en la 25, vamos a colocar la visualización de la suma efectuada, que en este caso sería escribir, y vamos a colocar un texto y unos valores utilizando la técnica de concatenación. Borramos lista y colocamos entre comillas la leyenda que diga. Aquí si se sube, denle un enter, ahí estamos. Y entre comillas colocamos la suma de espacio. Esto es muy importante y no se lo dejaron algunos alumnos en la práctica anterior. Cumple la función de evitar que se encime el texto. Coma baja, número 1, coma baja, nuevamente comillas, espacio y espacio, nos salimos de las comillas, coma baja, escribimos número 2, coma baja, comillas, y en medio de las comillas un espacio, y la palabra es igual a espacio, el símbolo de igual, espacio, nos salimos de las comillas, coma baja y ponemos resultado. Ok. Podemos salvar y ejecutar esa única opción. Aquí nos está diciendo que faltan definir unas cosas, entonces no nos va a dejar hacer nada hasta que coincidamos. Entonces, lo que podemos hacer
es quitar estas opciones para evitar conflictos. Salvamos y volvemos a ejecutar. Y entonces ya tenemos nuestro programa corriendo, donde solamente va a ser válido para la opción 1. Vamos a colocar 5. En el número 2 vamos a colocar 8. Y vamos a colocar la opción de suma, que es el número 1. Y entonces en este momento nos da el resultado. La suma de espacio 5 y 8 espacio es igual a 13. Y se vuelve a regenerar. Ya que vemos que funciona, nosotros seleccionamos estas dos líneas, que serían la 24 y la 25, las copiamos y las pegamos en la opción 2, en la opción 3 y en la opción 4. Entonces nosotros simplemente editamos primero los símbolos de sumar y los cambiamos por restar. Y aquí colocamos, en vez de la palabra suma, la palabra rest. En la opción 3 cambiamos el símbolo de suma por el asterisco, que indica multiplicación. Y cambiamos nosotros la palabra suma por la palabra multiplicación. En el 4 cambiamos el símbolo sumar por la diagonal de división. Y cambiamos la palabra suma por la palabra división. Inclusive le podemos poner acento. Salvamos y ejecutamos alguno para probar. Vamos a colocar, por ejemplo, un 7. Colocamos un 3. Y vamos a colocar la opción 3, que indica multiplicar. Entonces vemos que el resultado de multiplicación de 7 por 3 es igual a 21. Podemos probar otro más. 2. Por ejemplo, 9. Y ahora hacemos la opción de restar, que sería la 2. Y vemos que 2 menos 9 es igual a menos 7. Finalmente, la división, ponemos un 4, ponemos un 10, ponemos la opción 4, y nos sale la división de 4 y 10 es igual a 0.4. Y ya que estamos probando la división, quisiera hacerlos reflexionar en esto. Suponiendo que pusiéramos en el primer número un 2 y en el segundo número un 0, y escogiéramos la división, aquí ya tenemos un problema. No se puede hacer la división por 0, así que posteriormente tendremos que modificar esto con una condición lógica más adelante. Ahora bien, la opción 5 es para salir del programa, y lo único que tenemos que hacer es colocar estas dos líneas, o bien en una sola línea el texto. Yo lo voy a hacer un tanto diferente, haciendo la copia de este borde que ya hicimos previamente en la línea 3. Lo voy a colocar aquí abajo del 5. Le voy a dar Enter, otro Enter, y lo voy a pegar de nuevo. En medio de estos dos, que será la línea 37, vamos a colocar escribir. Aquí me está marcando algunos errores, no se preocupen. Sigue ejecutándose, lo voy a cerrar. Así se quita la corrección. Y vamos a colocar aquí en escribir una leyenda que diga: presiona
una tecla para salir del programa. Paralelamente, como lo hicimos aquí arriba, podemos centrar nuestro texto para que se vea mejor. Salvamos. Luego, en de otro modo, vamos a escribir opción no válida del menú. Y colocamos escribir. Vamos a poner opción no válida del menú de opciones. Y ahora, si ustedes quieren, pueden darle una presentación idéntica a esto, copiando la línea 36, pegándola antes de lo que acabamos de escribir, que sería la línea 40, y debajo también, que sería la línea 42. Colocamos unos 4 iguales, centramos, y colocamos otros 4 iguales aquí. Centramos, salvamos. Y nos damos cuenta que de otro modo debe hacer la misma función que el 0, porque el 0 es repetir el menú de opciones. Así que podemos copiar de la línea 40 a la 42 con control C y pegar aquí en el 0 y salvar. Muy bien. Luego, en el fin según, que es el fin de todas estas selecciones, es esta sección, podemos juntar. Vamos nosotros a colocar la opción esperar tecla. Y en esperar tecla, pues lo único que hay que hacer es meterlo manualmente, porque no tenemos aquí un botón que específicamente haga eso. Así que colocamos esperar tecla. E incluso vemos cómo nos está marcando aquí lo que debemos de ir rellenando. Y finalmente la condición hasta que debe de coincidir con el número 5, que es el que nos va a permitir salir del programa. Entonces aquí, en expresión lógica, vamos a colocar opción 1 igual a 5. Y después tenemos el fin del algoritmo. Simplemente recorremos las líneas que no se ocuparon con la finalidad de compactarlo. Y aquí tenemos un algoritmo muy similar a este. Le hice algunas variaciones porque pues nunca me ha gustado hacer las cosas idénticas, siempre tratamos de ir mejorando. Ahora bien, lo salvamos y lo vamos a ejecutar para ver qué es lo que hace. Damos clic en el botón de ejecutar, se abre la ventana. Si se deforma, simplemente ustedes estiren la ventana y vamos a ocupar diversos cálculos. Por ejemplo, 5 con 9 y lo sumamos. 14. ¿Ok? Luego, ahora colocamos 4, 6 y lo restamos. Ahora, colocamos 9, colocamos 3 y los multiplicamos. Ahora colocamos 7, colocamos 4
y los dividimos. Ahora colocamos 0, colocamos 1, colocamos 0 para provocar la opción no válida del menú y se vuelve a preguntar. Colocamos 8, colocamos 6 y coloquemos un número mayor al 5, por ejemplo el 8, opción no válida del menú. Finalmente colocamos un 4, colocamos un 0 y colocamos 5. Presiona una tecla para salir del programa y ha ejecutado finalizadamente nuestro algoritmo. Lo podemos reiniciar apretando aquí. También para eso sirve ese botón. Ya que lo reinicié, voy a colocar un 5, voy a colocar un 0, les voy a mandar dividir para provocar este error y ver la manera en que lo vamos a eliminar. Lo que tenemos que hacer es en la opción 4, abrir unas líneas y colocar la opción si entonces, que sería la número 4. Y en este bloque vamos a ir editando las diversas acciones como verdadero y acciones como falso. Primero vamos a modificar expresión lógica. Muy sencillo. En matemáticas simples, si el número 2, que es el que queda abajo, es 0, pasa el error de indeterminación. Por lo tanto, hay que proteger que este número nunca sea 0. Así que entonces ya tenemos definida nuestra condición lógica. Si número 2 es igual a 0, entonces, si se cumple, serán las acciones por verdadero, las borramos, colocamos escribir y vamos a colocar aquí imposible, entre comillas, dividir entre 0. Vuelve a intentarlo. Bueno, en el caso de que no se cumplan, significa que esta condición es diferente de 0. Por lo tanto, aquí nosotros debemos de colocar entre el si no y el fin sí esta estructura que era la original de la división. Con control X la podemos borrar y la colocamos aquí con control V. Y simplemente nosotros quitamos las líneas que sobraron y salvamos. Vamos a ejecutar específicamente esa opción. Vamos a poner, por ejemplo, 10 dividido entre 0, opción 4. Vea, imposible dividir entre 0. Vuelve a intentarlo y ya no se colapsa. Nos vuelve a preguntar si yo invierto los valores y hago que el 0 sea arriba y el 10 sea abajo y los vuelvo a dividir, entonces ya se cumple la división y ya no hay ningún problema. Lo único que puedo hacer por cuestiones decorativas es copiar alguno de estos marcos, como de la línea 42, colocarlos entre el entonces y la leyenda de escribir, y debajo de escribir imposible dividir entre 0, y arriba del sino, y ya simplemente le colocamos estos iguales a ambos extremos para mejorar la presentación. Y entonces ahora nosotros podemos ejecutar ya con mayor calidad nuestro algoritmo. 2 entre 0, opción 4, y ya sale de esta manera. Acuérdense que escapamos con el 5
y ha terminado el algoritmo. Esta es su primer práctica a distancia concerniente al primer video que les voy a hacer. Antes de irme, les quiero mostrar lo que hace este botón. El penúltimo entre las patitas y el librito con el símbolo de interrogación. Se llama dibujar diagrama de flujo. Con el simple hecho de apretarlo, se va a crear un dibujo equivalente. Vean, aquí están los comandos para que tú también lo puedas ir modificando. Obviamente se ve muy amontonado. Ustedes pueden ocupar esta lupa para ir haciéndolo más grande. Y no solo eso, sino que también ustedes lo pueden copiar y pegarlo en algún documento de Word. Por ejemplo, aquí, en ese botón, podemos nosotros verlo a pantalla completa. Con Escape, podemos salirnos. Le decimos que sí, para que no se nos pierda, y volverlo a regenerar. También nosotros, pues lo podemos borrar. Le podemos colocar algunos textos. Podemos agrandarlo. Podemos comentarlo. Y obviamente lo podemos guardar aquí con el tamaño y las opciones de colores o blanco y negro, o de cortar textos largos. Aquí tenemos estilo clásico, estilo alternativo o estilo Nazi Sherman, que simple y sencillamente van cambiando como se dieron cuenta los diversos tamaños. Vamos a dejarlo en clásico. Aquí, como ven, está relacionándose con la operación de este algoritmo que está aquí corriendo. Y lo ponemos aquí guardar. Y lo va a convertir en una imagen de tipo PNG. Guardamos. Diagrama guardado. Aquí tenemos nuestra imagen. Y ya ocupando el zoom de Windows, podemos verlo más claramente definido. ¿Ve? Aquí tenemos las diversas condicionales. Y esta imagen, incluso ustedes la pueden pegar en un documento de Word, como el que voy a abrir en este momento. Sería conveniente a lo mejor colocar la página en horizontal, por la manera en que la imagen se está mostrando. Simplemente la tomamos, la pegamos directamente sobre el documento de Word. Podemos nosotros ajustar los márgenes. El tamaño que sea de nuestra conveniencia. Y lo podemos imprimir. Vamos a ver qué tanto se deforma hasta abajo. Se ve muy bien. Y aquí tenemos nuestro diagrama completo en una hoja de Word. Ya ustedes paralelamente aquí en formato lo pueden cambiar con diversos brillos, contrastes, ponerlo en escala de grises, en blanco y negro, en marca de agua,
que sea transparente, dependiendo ya de sus necesidades. Cerramos aquí, cuando ya no lo necesitemos, y hemos regresado a nuestro algoritmo. Bueno, alumnos, este es el fin de este video. Buena suerte y hagan.